clase de agudos. En fin, entonces, el alumno va a decir, profe, ¿qué? Profe, ¿qué? ¿Sabías que yo tengo agua impregnada en mis alveolos? No, no sabía. Pues te lo informo. Todos los alveolos tenemos una película de agua, una capita extraordinariamente delgada, muy delgada, que está ahí para hidratarnos y humedecernos. Ah, ¿sí? Sí. Pero aparte, el agua, ¿sabes qué quiere hacernos? ¿Qué? Colapsarnos. Quiere exprimirnos a los alveolos. ¿Neta? Exactamente. Esa agua siempre quiere exprimirnos. ¿Pero por qué? Bueno, porque el pulmón siempre está luchando contra no achicharrarse. La presión atmosférica, donde estamos en el planeta Tierra, esa agua que está impregnada en sus alveolos para humedecer el aire, todo siempre está tratando de exprimirlos. Todo está tratando siempre de colapsar al pulmón. Chale. ¿Y como ahí qué pasa? ¿O como ahí qué procede? Nada. Solamente tenemos que preservar las otras estructuras que se oponen. Gracias Dios. Yo pensé que el alveolo iba a ser colapsado sin nada que lo pudiera evitar. Gracias, excelente, qué bueno. Sí. ¿Cuáles son las estructuras que se oponen a ese colapso? ¿Qué es lo que evita, querido alveolo, que tú llegues a esto? Lo que lo evita es esto, profe. Mira, número 1. El colágeno. ¡Dios bendiga el colágeno! Sobre todo cuando nos lo inyectamos en los labios y luego no podemos hablar. Profe, ¿te has inyectado colágeno en los labios? No. En fin, siguiendo, el colágeno. Esto, mira, el pulmón es rico en esta cochinadita, en esta proteína de materia extracelular en su mesénquima. Es rico en eso y gracias a Dios ese colágeno, esa elastina por sobre todas las cosas, ayudan a que el agua y las tensiones atmosféricas no colapsen al pulmón. Pero te digo cuál es el principal actor ahí en todo esto. Es esta cochinadita y apréndetelo hoy así. Se llama factor surfactante. Factor surfactante. ¿Y qué es eso? Es una sustancia. Sí, pues, pero ¿qué hace esa sustancia? Esa sustancia está impregnada también en los alveolos, inmediatamente por abajo de la película de agua. ¡Órale! Entonces, el factor surfactante dice, mira, profe, pues yo conozco las bondades de la fuerza del agua. Tú y yo sabemos que somos sobrevivientes al holocausto horrible llamado bioquímica, que el agua, las moléculas de agua entrelazadas generan sus enlacecitos y generan una cochinada fuerza que se llama Van der Waals, que va a tratar de achicharrar, exprimir, hacer pasita al alveolo. Yo, factor surfactante, hago lo contrario. Evito, le estoy quitando la tensión al agua, le estoy quitando su fuerza y por lo tanto la presión de Van der Waals y no va a poder comprimir a ese alveolo. ¿Cómo la ves, profe? Fíjate. Ok, perfecto. ¿De qué estás hecho tú, factor surfactante? Guacha. Estoy hecho de los siguientes ingredientes. 1, proteína. 2, calcio. 3, grasa. Y 4, dipalmitoilfosfatidilcolina. Eso. Esos son mis ingredientes, profe. Qué bien. Oye, ¿qué? Vos, ¿tengo que aprenderme o tengo que memorizarme que tú existes? Por favor. ¿Por qué? Porque resulta y resalta que yo, si es que te vas a declinar por la pediatría cuando seas grande, yo soy factor surfactante, soy un factor o soy un componente importante, como podrás saber. El rollo es que yo empiezo a madurarme en el embarazo en este rango de tiempo. Entre la semana 28 y 34 de gestación. Acuérdate, SDG significa semanas de gestación. Quiere decir entonces, un niño, un nene, para poder nacer y decir que está a término, poder decir que está ya bien horneado, se necesitan 40 semanas. ¿Sí? El problema es que en pediatría, ginecología, en algún momento vas a ver un tema muy importante que se llama prematuro. Es decir, el amenaza de parto prematuro. Hay condiciones que tienen las mamás en las que el bebé, por situaciones patológicas, es expulsado, digámoslo así, del útero antes de la semana 40. Mientras más se aleje de la semana 40, obviamente hacia abajo, más oportunidades tiene de morirse. Ese es el pleito. ¿Por qué? Porque mientras más verde, menos le funcionan los órganos. Y si está a punto de salir y está entre la semana 28 y 34, agárrate de la banca porque no va a haber suficiente factor surfactante para que el pulmón no colapse con la presión atmosférica y el nene va a salir directamente a que los pulmones se les conviertan en pasitas. El problema es que no
no va a respirar. El problema es que lo vas a sacar directamente a morirse. Ese es el verdadero problema y una de las cuestiones que tienes que valorar del factor surfactante, por cierto, para tener mucho cuidado con los pacientitos prematuros. ¿Y qué podemos hacer ante eso, profe? Tú tranqui, porque ya existe el factor surfactante a manera de medicamento, pero eso no le va a quitar lo prematuro al prematuro. Por eso tengan mucho cuidado. Preguntas de examen nacional. ¿Cuál sería una de las principales complicaciones de un nene que va a venir en un parto prematuro de 24 semanas? Tú dices, Dios mío, está por debajo de la 28, todavía no tiene factor surfactante. Le va a faltar eso, el pulmón se le va a colapsar. Una condición que se llama en el mundo de la pediatría enfermedad de membrana hialina. ¿Cómo? Enfermedad de membrana hialina con H. Enfermedad de membrana hialina. Así se le llama al colapso pulmonar por falta de factor surfactante. ¿Y qué se le hace a esos niños, profe? Te debo preguntar. Los intubas. Los intubas, les metes respiración artificial, los guardas en una incubadora y rezas porque no se mueran las siguientes semanas hasta que su cuerpo haga lo que normalmente hace, coloque afuera de la mamá, seguir madurando, creciendo, hipertrofiando y fortaleciéndose. ¿Hay niños que sobreviven a esto? Sí, la mayoría. Pero eso no quita el quilombo de que tienes que hospitalizarlos, mantenerlos intubados, que no sea de época de COVID porque se les pega, o que un odioso pseudomonas aeruginosa que tú sabes y yo sé que le gusta mucho vivir en los ventiladores artificiales, lo ataque y le ponga una neumonía encima y aparte a un pulmón que está clamando por hacerse pasita. Buenos días, ¿cómo está? Se viene así como diciendo, ay, que no me diga nada, que no me diga nada, que no me diga nada. Pues no digo nada, vale. Ay, Dios mío. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente me ve y asume que les voy a decir algo? ¿Por qué la gente me ve y asume que voy a estar borrando? ¿O por qué ese miedo tan raro? ¿O son tímidos nomás? ¿Son tímidos? Qué bueno. Me alegro. Que la inmensa mayoría se agarra así, que no vea, que no diga nada, por favor, que no diga nada, Dios, que no me ofenda. No, por Dios. Entre a encontrar tranquilidad en mi salón. A este o al que sea. No muerdo. Si no quieren. En fin, sigamos entonces. Entonces, con el nene, en la semana 28-34, sería un problemita. Ahora, ¿qué podemos hacer? Te vengo a preguntar, un poquito de spoiler nada más. ¿Qué podríamos hacer ante una inminencia de parto prematuro? Es decir, el nene se tiene que salir sí o sí. ¿Qué podemos hacer? Existen aceleradores para que se forme el factor surfactante. Hay aceleradores que le puedes inyectar a la mamá para motivar al cuerpo del bebé. Acuérdate que todo lo que le pasa a la mamá por consiguiente y por cuestión directa le pasa al bebé. Si tú le inyectas este componente, beclometasona, a la mamá, 12 miligramos intramuscular, por 2 días, o sea, una inyección de una un día y otra inyección de otra al siguiente, le estarás dando un empujoncito al factor surfactante del nene para que empiece la formación y maduración. No lo va a terminar madurando, pero es una forma de acelerarlo. Bien, fin del comercial. Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta con el alveolo para entender la fisiopatología del EPOC, sacándonos un poquito de la pediatría, es la membrana. ¿Cómo? La membrana alveolar, es decir, el grosor que hay en la pared de esta querida esferita. Y yo le digo, oye, alveolo, ¿qué? Entonces, ¿tus paredes son muy finas? Sí. ¿Qué tan finas son? Bueno, fíjate muy bien, profe, si la esquematizas, tendrías primero una capita de agua. Hacia aquí adentro estás viendo y estás hablando del alveolo. Sí, estás hablando del alveolo. Ajá. Detrás de ese alveolo, detrás de esa capita de agua de la pared, como dijimos, está la capita de factor surfactante, SF. Ok, anotado. Hacia abajo, siguiendo a los planos o planitos más profundos, tendríamos una capita de células, una capita epitelial, principalmente constatada de epitelio plano. ¿Ok? ¿Por qué plano? Necesitamos lo más chiquito que se pueda, necesitamos lo más fino como la capita de una cebolla. ¿Estás hablando de Shrek? Sí, estoy hablando de Shrek. Hacia abajo de este epitelio plano, se encuentra un soporte, profe, la membrana basal. Una membrana basal que está renovando y nutriendo precisamente a la capita epitelial del alveolo. Hacia el otro lado, entonces, o más bien más profundo, nos encontraríamos con una antesala intermedia, el intersticio.
Es ahí donde se encuentra la elastina, es ahí donde se encuentra el colágeno y es ahí donde se encuentran los ingredientes que están formando y renovando el factor surfactante. Más hacia abajo entonces, o más hacia afuera si se quiere, tendríamos una capita que sería la membrana basal. Y yo digo, oye, pero ya hay una membrana basal. Sí, había una membrana basal que daba mantenimiento a las células hacia adentro, pero hay otra membrana basal que da sostén a las células por afuera. Y las células por afuera, o las células de afuera, ya estaríamos en contacto después con estas, aquí mira, una célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Oye, profe, ¿qué? ¿Y esas rojitas cómo se llaman? Se llaman células endoteliales. ¿Endoteliales? Sí. ¿Endoteliales? Sí. O sea, que es un vaso sanguíneo. Sí, exactamente, le atinaste, chabón. Y aquí están los eritrocitos, míralos. Ahí están. Ay, qué feo eritrocito. Bueno, pero ahí está, pues. El rollo es que el alveolo básicamente ya está pegado. Las paredes de los vasos sanguíneos forman parte de la pared del mismo alveolo, están fusionadas como los nenes esos rubios en Dragon Ball. Sí, exactamente. Le has atinado, profe, ¿por qué? Porque para la hematosis entonces el alveolo y sus estructuras, sepa y déjalo para que se caiga. Entonces, el alveolo dice, profe, es que yo... Ay, no. La otra vez quebré una paleta en el grupo de segundo, pero por suerte le eché la culpa a los niños. Le reporté y dije, cuando llegué ya estaba así, señor juez, lo siento. Yo llegué y ya estaba eso. Hablé con el otro profesor y con los del otro grupo, que paguen, bola de delincuentes. Exacto. Entonces, el alveolo dice, precisamente, profe, el rollo aquí, profe, es que yo tengo un contacto directo con los capilares venosos que traen, y estarás de acuerdo con la fisiología y conmigo, de que es sangre rica en dióxido de carbono. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte y encima estoy enlazado también con capilares arteriales, a los cuales yo llenaré de oxígeno, para que posteriormente pasen a los lados izquierdos del corazón, como bien vimos cuando nos conocimos en enero, y así generar el proceso de purificación de la sangre, o mejor dicho, el proceso de oxigenación de la sangre. Entonces, yo tengo que estar bien pegado con esos capilares vasculares, tanto venoso como arterial. Profe, ponle nombre. Venoso y arterial. Arterial. Capilares, acuérdate, lo más chiquito. Ah, perfecto. Entonces yo tengo que tener esa capita tan fina en contacto y pegado con los vasos capilares. Oye, ¿qué? Te oigo preguntar, ¿cuánto mide esa capita? ¿Cuánto mide esa cáscara? 6 nanómetros. Ah, ok, sí, pues es muy chiquita. Exactamente. ¿Cuál es el punto? Tiene que ser así de delgadita para poder dejar o permitir la difusión de gases. Mientras más se engruese esa capita, estoy hablando de ti COVID, estoy hablando de ti neumococo, estoy hablando de ti cigarro, estoy hablando de ti inflamación. Mientras más se engruese, menos va a poder intercambiar, menos va a poder cambalachear gases. Ese es el problema. Lo cual me lleva a una pregunta aquí, y no me acuerdo si la había hecho ya en este salón, pero igual te la hago, Naye. Tengo el prototipo de una persona que fuma. Ya la había hecho. ¿Y qué me dijiste? Que no. Por eso me caes tan bien. Y qué bonito te queda el verde. En fin, continuamos, ¿no? ¿De qué? Hablemos entonces de cómo se va a llevar a cabo la hematosis. Bueno, ¿saben ustedes o alguien está familiarizado con este concepto? Presión parcial de gases. ¿Alguien ha oído de esto alguna vez? Tú sí, porque estuviste conmigo en fisiología. O sea, que a ti te puedo parar y darte una clase de fisiología pulmonar con los ojos cerrados tal cual. Pero vos no cuentas porque eres doble agente. Pero fuera de ahí, entonces, como nadie paró la mano, les comento. La presión parcial de gases, entonces, se refiere a una cosa que es la fuerza del choque de las moléculas de gas. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjate muy bien. Cuando nos conocimos, y si no te lo digo ahorita, ¡oh Dios mío! Alguien pegó una etiqueta de la manzana. ¿Qué pasó? Bueno, déjalo para que se caiga. Alguien es muy sano, comió manzana, que en realidad es muchísimo más efectiva que el café para volarse el sueño. Ajá, y dejó ahí la etiqueta. Chale, la pelota. Solo espero que esa persona se haya comido toda la manzana. ¿Se come toda la manzana? Hijo, yo me como hasta el palito de la manzana. Te lo juro, de veras. ¿Tú también? Bien, bien, excelente. Dios bendiga a los raros. Dios bendiga a nosotros, hijita mía. Gracias. Gracias, mesa 4. Gracias, Fátima. Por eso soy su favorita.
Demuéstralo y así. Ay, por favor. Dios santo. Así les dije que tu profe es cantante melódico nocturno. Gracias, mesa 4. En fin, normalmente canto canciones de Juan Gabriel. Pero bueno, tenemos que activar la sangre. Y las manos, evidentemente. ¡Eso! Sigamos. La presión, chicuelos míos, presión de gases, se refiere a lo siguiente. Nosotros, la bonita, nosotros no estamos respirando oxígeno. La mayoría de la gente piensa que respira oxígeno. No, no respiras oxígeno. Como dijimos cuando nos conocimos, respiras aire. Aire no es lo mismo que oxígeno. El oxígeno meramente es un gas. Es un gas que anda ahí rondando. Ah, bien, bien, anotado, perfecto. Entonces, yo te pregunto, querido aire, de tu cantidad, es decir, de un 100% que eres tu aire, ¿cuánto oxígeno traes? Bueno, profe, dice el aire, 21% de lo que yo soy es oxígeno. Chale las pelotas. Y el otro 79% aire que eres, el otro 79% que soy aire, como tú dices, mugre, polvo, polen, nitrógeno, dióxido de carbono y por supuesto agua. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que yo estoy respirando aire y suspendido en ese aire, imagínate que estamos ahorita aquí entre ustedes y yo, sóbense las manos. Imagínate pues que... Ay, cómo me encanta hacer desatinar a los niños. Y porque, ¿sabes cuál es lo mejor, Jair? Que cuando seas profe no van a tener opción. Así que los pones a cantar y a corear porque no tienen opción. Si yo no fuera su profesor, me mandan a la fregada y me quedo tambaleando con las mesas solo como pantaleando en el aire solo. Nadie me pelaría. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hace 20 años lo intenté. Y todos me vieron como ese meme así de... Y yo seguí haciéndolo de todas formas, pero dije, bueno, un buen día voy a tener alumnos, un buen día voy a ser tan buen profesor que no van a tener más opción que hacer de segunda o que la clase no siga. ¡Eso! Exactamente, Jair. Ahí están los pequeños placeres, las pequeñas ventajas de que seas profe. ¿Me lo prometes, hijo? Eso, gracias. Seguimos. Entonces, fíjate muy bien. El oxígeno dice, mira, profe, en el aire, en el aire hay moléculas de oxígeno. ¿Neta? Sí. No las ves, pero ahí están. Oh, sí, como ciertas espías del otro bloque. No las veo, pero aquí están. ¡Ángela dice que la disculpe! ¡Oh, Dios mío!
pero tengo que fingir demencia o al menos insanía de decir, no sé de quién estás hablando, pero la verdad es que sí sé muy bien de quién estás hablando. En fin, la del hermano, pues, volvemos. Entonces me dice el oxígeno, ¿sabes una cosa, profe? No, te digo una cosa, solo si es interesante, si no, no quiero oírla. Bueno, esas moléculas de oxígeno que estamos ahí suspendidas en el aire, adivina qué, estamos chocando unas contra otras. Como los carritos chocones en las fiestas de octubre, sí, como los carritos chocones en las fiestas de octubre. Todos contra todos. Ah, ok. Entonces, ¿están suspendidas en el aire? Sí, estamos suspendidas en el aire. Y estamos en eterno choque unas contra otras. O sea, somos gente de pleito. ¿Cómo la ves? Órale, ¿no? Pues wow, muy propio del Islam. ¿Alguien aquí tiene un corazón noventero y sabe de qué es el Islam? No, profe. Bueno, spoiler, o más bien un poquito de historia. Cuando tu profe estaba en la secundaria en 1998, sus viejos ni siquiera habían nacido incluso, sus abuelitos tal vez eran de mi edad. Ajá. En la secundaria había un evento que organizaba el comité de los leones y leonas por la UDG. Pero en la secundaria, y organizaba unas cochinas que se llamaban tardeadas. Llevaban unas bocinotas de Coppel a poner música, y todos los chabones, los que medio sabían bailar y no eran tímidos, se ponían a bailar, qué bueno. Pero de repente ponían una musiquita y eso hacía que los adolescentes se nos adelantaran, nos aceleraban la adolescencia, nos servía la sangre y teníamos que meternos a la cancha. Pero lo gracioso de ese baile era que te metías a meter, se llamaba slam, así, por si no lo saben, chabones, ese bailecito se llamaba slam, o sea que en inglés significa arrollar. Entonces ponían una canción que se llamaba Pachuco, de la maldita vecindad. ¡Ey, pa! ¡Fuiste Pachuco! ¡Tan! ¡Bien! ¡Te regañaban! ¡Ey, pa! ¡Baila los mambos! ¡Tan! Y ahí entonces agárrate la banca porque ahí nos levantamos este chabón y ahí el chabón de gorrita, este camarada, y nos metíamos todos a la cancha a darnos de golpes contra los de aquí de al lado. Mientras brincábamos, tómala un golpe contra otro y un abrazo en la cara de otro. Salías todo moreteado, salías todo sangrado de la nariz, pero al último todos eran amigos. Se acababa el baile y todos bien. Buen baile, chabón, buen baile. Sí, eso se llamaba slam. Pero bueno, después la sociedad mexicana dijo, eso es mucha violencia, se prohíben las tardeadas y se prohíbe el slam en las secundarias. Era lo único que nos hacía sacar la presión adolescente, como te digo, ponían esa música y era que te hervía la sangre y solo veías el color rojo. Pero bueno, en fin. Entonces haz de cuenta que las moléculas de oxígeno precisamente están... Qué buenos tiempos aquellos. Solo comparado cuando el Gohan se convirtió en Super Saiyajin tipo 2, eso sí que te aceleraba la adolescencia. Y al día siguiente tenías la necesidad imperiosa de decirle a tus amigos, pero hay que agarrarnos a golpes de compas. Ah, porque eso existía, ¿eh? Agarrarse a golpes a la salida, pero de compis. O sea, no estamos enojados, pues nos vamos a tirar de golpes y patas en la cara. Ah, bueno, entonces el oxígeno dice, adivina qué, profe. Nosotros el oxígeno, las moléculas de oxígeno en el aire también estamos haciendo slam. Ok, qué bueno, anotado. Y esa fuerza de choque entre cada uno de nosotros va a generar fuerza. O sea, quiere decir que el choque entre estas moléculas crea fuerza, sí, y mientras más choquen, más fuerza tienen. Quiere decir entonces, oxígeno, que mientras más cantidad de moléculas estés en el aire, más vas a chocar y más fuerza vas a tener. Exactamente, profe. Y a esa fuerza, ¿cómo le podemos llamar de manera elegante? Porque mira que yo estudio medicina, estoy en tercero en el CUCS y quiero verme fresa. Ok, puedes llamarle fuerza de choque de las moléculas de oxígeno porque están bailando slam, o puedes decirle como la fisiopatología y la fisiología dictan, presión parcial de gases. Cuando ustedes oigan a partir de hoy en más en un libro de fisiopatología, de medicina interna, lo que ustedes busquen, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de agua, presión parcial de nitrógeno, se refiere a las moléculas de dicho gas chocando entre sí, suspendidas en el aire. Mientras más haya, más chocan y más fuerza crean. ¿Entiende? Maravilloso. Eso es lo bonito de ese y del slam, ¿viste? Sigamos entonces. ¿Por qué nos interesa entonces la presión parcial, profe? A él le voy a pasar esa pregunta al alveolo. Oye, alveolo, ¿qué? Sí es cierto, ¿por qué jodidas nos importaría a nosotros, a mis chicos y a mí, saber sobre la presión parcial de gases?
Ah, profe, porque hablando de la hematosis, que es lo que se supone que yo hago, alveolo y mis sacos y mis conductos, hey, ¿adivina qué? ¿Qué? La hematosis la voy a dejar pasar o se da por esta cochinadita ya. ¿Se acuerdan lo que era gradiente? Cuando una molécula sólida, líquida o gaseosa pasa de un lado donde hay mucha a donde hay poca. Ah, ok, anotado. Entonces quiere decir, querido alveolo, que tú vas a mover los gases, por gradiente. Que, por lo tanto, necesito, dice el alveolo, necesito saber qué es lo que hace ese gas para obtener fuerza. Ah, muy bien, anotado. Porque fíjate muy bien, profe, la cosa funciona así. Imagínate que ahí estoy yo, alveolo, ¿sí? Y por aquí viene el capilar venoso. Vamos a exagerar su tamaño, pero en realidad es muy finito y está pegado muy bien al alveolo. Ok. Y del otro lado, profe, tenemos al capilar arterial, también enlazado conmigo, esperando ser oxigenado. ¿Sí? Entonces, a mi alveolo, fíjate muy bien, si nos pusiéramos a entrevistar, yo le digo, oye, vena, ¿qué? Vena, mande. Le voy a poner ojitos, ¿eh? Sí. Saluda. Hola, profe. Ay, hola, vena. Oye, ¿tú llevas sangre adentro, qué no? Sí. ¿Qué es lo que llevas tú adentro en demasía? En demasía, profe, yo llevo dióxido de carbono. ¿Ok? ¿No llevas nada de oxígeno? Sí, sí llevo. El que sobró, el que no se usó. ¿En serio? Sí, sí llevo oxígeno, profe. Pero muy poquito. Ok, entonces aquí ilustro al oxígeno bien poquito. Ok, entonces, la vena dice, la vena dice, alveolo, ¿qué? Soy la vena. Y traigo dióxido de carbono y oxígeno. Ok, y el alveolo dice, pues hola, vena, yo soy el alveolo. Vamos a cerrar aquí porque es un tubo, mira, porque si no luego me da ansiedad como al Chems. Ahí está. Entonces el alveolo dice, ok, anotado. El alveolo dice, pues adivina qué, acaba de entrarme aire. ¿Sí? Porque esta persona acaba de hacer inspiración. O sea, esto, mira. ¡Ay! Ok, qué bien, anotado. Y entonces con ese aire, el alveolo dice, adivina quién entró en demasía. El oxígeno. Ah, ok, anotado. El oxígeno ha entrado en demasía. Sí. Entonces el alveolo dice, por puro gradiente, profe, tú dime, ¿el oxígeno va a tender a meterse a los vasos sanguíneos o va a tender a no meterse a los vasos sanguíneos? Ojo, ¿dónde hay más cantidad? Tenemos adentro del alveolo por la inspiración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de oxígeno chocando entre ellas, creando una presión parcial alta. Mientras en la vena solamente hay 2 moléculas. O sea, pon a bailar a esas 2 moléculas contra el slam de afuera en el alveolo, pues ¿qué va a pasar? Pues no van a poder, ¿verdad? Entonces el gradiente, niños, el gradiente nos dicta que el oxígeno entonces va a pasar de donde hay más fuerza de presión parcial a donde hay menos. Entonces el oxígeno va a tender a hacer ¿qué? A meterse. El oxígeno va a decir, ok, adentro hay menos presión parcial de nosotros, adentro del capilar, adentro del tubo, hay muy poca presión parcial, ok, entonces nos retacamos. Gradiente. El oxígeno va a pasar de donde hay más. ¿Más qué, profe? Más presión parcial, abreviada P. ¡Oh, Dios mío! ¡La doble P! ¡No! ¡Dios nos libre! ¡Dios nos libre! ¿Qué significan las 2 P? Pollo y Pepe, ¿verdad? Exacto. ¡Qué bueno! O sea, de todas formas es muy malo ese pollo. Bueno, entonces, ahí tenemos que la presión parcial de oxígeno en el alveolo vencerá a la presión parcial de oxígeno que hay en las tuberías. Por lo tanto, va a hacer ¿qué? Retacarse. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo pasa por gradiente? Y lo logra dado que la membrana alveolar es demasiado delgadita. Lo suficientemente delgada para que el gas pase. Lo está haciendo por gradiente. ¿Qué tipo de transporte es? No está usando energía, está usando gradiente. O sea, ¿qué es un transporte pasivo? ¿Es facilitado por una hormona? ¿Es facilitado por un neutralizador? No. Entonces sería transporte pasivo sin ayuda. Por gradiente, por temperatura, por tamaño o por carga eléctrica. Nunca olviden esta cuestión de los transportes. Nos va a ser de mucha ayuda para cuando nos enfrentemos el siguiente semestre en farmacología. Muy, muy importante. Insisto e insistiré.
Digo, ya que estamos a tiro de piedra, por cierto, de acabar el semestre, ya nomás nos quedan 23 días de mayo y 2 días de abril. O sea, nomás nos quedan 25 días. ¡Qué feo! Y todavía y encima y aparte nos tuercen con los puentes. O sea, nos tuercen quitándonos la clase del jueves. ¡Qué patada en la cara! Pero bueno, ni modo. A diferencia de ustedes, hay gente que nos afecta mucho no venir. Pero bueno, yo sé que si todos, bueno, es lo que me decía una persona en el otro grupo. Es que, profe, si todas las clases fueran como la tuya, nos pesaría mucho no venir. Pero la verdad es que hay muchas materias que son insufribles y decimos gracias a Dios por las vacaciones. Creo que tiene razón. A mí me aburren mucho las vacaciones. Yo sufrí aburrimiento crónico cuando estuve de vacaciones. Dije, chale. Me levantaba a las 5:30 a brincar la cuerda y decía, diablos, ¿cómo me encantaría estar torturando niños? Pero bueno, no todo se puede, ¿verdad? Otra vez volvemos al alveolo entonces, y ahora le toca el dióxido de carbono. ¿El qué? El dióxido de carbono. Bueno, nuevamente regresamos a la vena. Regresamos a la vena y la vena nos dice, profe, ¿qué? Yo tengo un gas en abundancia. Yo recojo sangre utilizada, por lo tanto yo soy rica en dióxido de carbono y iones hidrógeno, o sea, ambos tóxicos, o sea, ambos ácidos. Ajá. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se supone que queremos hacer? Bueno, la vena dice, yo también me tengo que deshacer de ese tóxico del dióxido de carbono. ¿Así? Sí. Ok. Y el alveolo tiene que responder. Y el alveolo dice, tú tranqui, profe, mira, cuando metiste aire, metiste mucho oxígeno. Metiste mucho aire, pero acuérdate que también dijimos que en el 79% del aire que no es oxígeno, ¿quién está también? Dióxido de carbono. Quiere decir que aquí, en mi alveolo, quieras o no, metiste con cada respiración poquitas moléculas de dióxido de carbono. Poquitas si tú quieres, pero a fin de cuentas las metiste. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que la vena tiene una ventaja. ¿Cuál? Que gracias a que recogió los desechos, tendría la vena 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de dióxido de carbono chocando unas contra otras, creando presión parcial, mientras en el alveolo solamente hay 1, 2. ¿Qué quiere decir? El choque de las moléculas de dióxido de carbono que están en la vena es más grande que el choque de las moléculas poquitas que entraron con el alveolo con la inspiración. Eso quiere decir que, por gradiente nuevamente, el dióxido de carbono va a tender a irse ¿hacia dónde? Hacia el alveolo, por pura presión parcial, por puro gradiente. Y de esa forma, posteriormente, va a ser espiral. Metes al oxígeno, sacas alveolo. Dióxido de carbono. Ah, ok, perfecto. Oye, ¿qué pasa con el hidrogenión? ¿Qué pasa con ese otro ácido tóxico? ¿Quién se encarga de él? Sí, ¿quién se encarga de él? El riñón. Ah, el riñón, sí, exactamente. ¿Qué parte del riñón? Los túbulos. ¿Cuál? El túbulo contorsional proximal, el distal y el colector. ¿Se acuerdan del rescate de dióxido de carbono? ¿Se acuerdan de las células intercaladas A y B? Que crean, generan, rescatan y tiran, tuitean dióxido de carbono e hidrogenión. Hoy ya se les olvidó tan pronto. Demasiadas vacaciones, profe, ya se nos olvidó. Bueno, me lo imaginé. Bueno, entonces ahí tendríamos lo que sería la presión parcial y ahí tendríamos básicamente lo que necesitamos para entender la fisiopatología del EPOC. ¿Dudas, niños? ¿Deudas? Es el momento. Hablad ahora o callad para siempre. 8:21, confirmen. Sí. 8:19. Ah, bueno, sí, digo, qué bueno que este explicaron si está funcionando, porque no va a ser como otra vez que lo tenía aquí a las 10 de la mañana y yo pensando que era las 8:15. Bueno, entonces entremos en materia. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, si recordarán cuando fueron sometidos allá a ese lugarcito con la mona que parpadea, que a mí me gusta decirle Kitsania, recordaremos pues que el EPOC es un problema, o más bien el trasfondo del EPOC, el trasfondo de EPOC es esta cochinadita. La inflamación. Ok, algo le pasa a las vías respiratorias, algo pasa aquí en todo este árbol. Algo pasó en este árbol que generó inflamación. El problema es que el árbol bronquial precisamente es eso, es un árbol constituido de tubos. La morfología nos dicta que un tubito hecho de tejido, no tiene, bueno, sí tiene derecho pues, pero no es correcto, no es bueno, de hecho es catastrófico que se inflamen. ¿Se acuerdan cuando platicamos de la inflamación, que había 4 puntos de la inflamación? 1, dolor, otro, rojo, otro, dolor,
frío, calor y finalmente lo hinchado, o sea, el edema. Aquí está el problema. La inflamación va a hinchar. La inflamación va a hinchar. El pleito es que si tienes una estructura tubular e hinchas sus paredes, la vas a ir obstruyendo cada vez más. El problema entonces aquí es que vas a interrumpir, vas a entorpecer el flujo de aire. Esa es la patada en la cara. Y el problema entonces es, tú dirás, oye, profe, pero en situaciones normales, el bronquio, o sea, los tubos en los que discurre aire, ¿no se supone que se dilatan o se contraen de manera natucha? Sí, sí lo hacen. Es decir, existe un movimiento que se llama bronco. El mejor grupo mexicano de todos los tiempos. Broncodilatación. Pregúntenle a sus abuelitos, ya no a sus papás, a sus abuelitos, si les gustaban las canciones de Bronco. Más o menos eran unos Juan Gabrieles, pero eran 5 y están muy pretitos. Ok, entonces, broncoconstricción. Ahí está. Y broncodilatación. O sea, de manera natural los bronquios, de acuerdo a sus necesidades, van a generar dilatación o broncoconstricción. Por ejemplo, spoiler, ¿cuál sería una razón para la que los bronquios se dilataran? La presencia y el contacto, por ejemplo, con adrenalina. Ojo aquí, porque de esta situación fisiológica se derivan medicamentos, por ejemplo, para el EPOC y el asma, estoy hablando de ti, salbutamol. Sin embargo, si la adrenalina abre un bronquio para que entre más aire, ¿quién es el contrario de la adrenalina? Así es, la acetilcolina. ¿La acetilcolina qué crearía? Broncoconstricción. O sea que sí existe que se abra un bronquio y sí existe que se cierre un bronquio de manera natural. Sí, sí existe. Otro punto que también quisiera rescatar así, para poder continuar y entender lo que la fisiopatología del pulmón nos puede ofrecer, es que los vasos sanguíneos, mira, tic, tic, los vasos sanguíneos del alveolo no dejan de ser... Oh, ¿me respondieron? ¿Vieron? No voy a empezar algo que no podré terminar. A ver, entonces, los vasos sanguíneos, chicuelos míos, si estuviéramos viendo un vaso sanguíneo de frente, por supuesto, saben que también existe dilatación en vaso sanguíneo y constricción de vaso sanguíneo. Ok, fíjate muy bien. La fisiología dicta, lo normal es, vamos a poner aquí, vasodilatación. Vasodilatación. Y este es vasoconstricción. Fíjate bien. De manera normal, de manera natural, o como a tu profe de donde viene le decimos de manera natucha, de manera natural, en todo el cuerpo hay vasodilatación cuando falta oxígeno. Si tú le preguntas a todo el cuerpo, oye, ¿qué hacen tus vasos sanguíneos cuando no hay oxígeno? Se abren para dejar pasar el poquito que quede y hacerlo llegar a los tejidos. Ok, pues en los pulmones pasa lo contrario. Los vasos sanguíneos se van a abrir cuando sí hay oxígeno y se van a cerrar cuando no hay oxígeno. Apréndanse esto. Los vasos sanguíneos pulmonares funcionan al revés que en el resto del cuerpo. En el pulmón, si te falta oxígeno, los vasos sanguíneos se van a cerrar y se van a abrir donde haya mucho. Una especie de protección de redireccionamiento. Por ejemplo, imagínate lo siguiente. Porque esto también es muy, muy importante cuando hablemos de una de las consecuencias del EPOC, el cor pulmonar. O sea que el pulmón jodido por EPOC va a joder al corazón por consiguiente. Fíjate bien. Imagínate que el pulmón tiene una situación de infección. Y digamos que esa infección se encuentra en este punto. Este cuadrilátero verde es donde hay una infección, pus. Ponle un COVID, ponle un neumococo, pero ahí hay infección, ¿ok? El resto del pulmón está a salvo. Quiere decir que al resto del pulmón sí le llega oxígeno, por lo tanto sus vasos sanguíneos van a estar, ¿qué? Bien abiertos. Para poder aprovechar ese oxígeno y hacer hematosis. Mientras en la zona del desastre, que no hay oxígeno porque todo está lleno de pus y no puede entrar el aire, los vasos sanguíneos, ¿qué van a hacer? Se van a apretar, van a estar contraídos. ¿Y por qué se contrajeron? Tú le dices, oye, vaso sanguíneo, ¿qué? ¿Por qué te cerraste? Para que aquí, dice el vaso sanguíneo, ¿me permanezco cerrado, profe? ¿Para qué? Para que toda la sangre que anda rodando por aquí
mejor se direccione a lugares con más oxígeno. Ah, o sea, eres un héroe. Sí, exactamente, soy un héroe. Prefiero cerrar esa parte que no tiene oxígeno para que toda la sangre se vaya donde sí hay. Y donde sí hay, va a haber vaso sanguíneo abierto. ¿Sí se entiende ese punto? Y ojalá, porque hay una condición que se llama hipertensión pulmonar. Así como hay hipertensión arterial, que dijimos que uno de sus problemas es la vasoconstricción, cortesía de la adrenalina, cortesía de la angiotensina, cortesía de cualquiera de esas. Pues también hay hipertensión pulmonar, porque los vasos del pulmón, ¿qué le pasa? Se aprietan y se cierran cuando no hay oxígeno, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si todo el pulmón se te retaca de ceniza del cigarro y todo el pulmón se te inflama y todo el pulmón está hipooxigenado porque fumaste por años? ¿Qué va a pasar en todas las arterias del pulmón? ¿Todas se van a qué? Todas van a estar en vasoconstricción y eso le va a hacer mucho más trabajo al corazón derecho para mandarle sangre, dado que todas están apretadas. Hipertensión pulmonar. Una de las consecuencias que vamos a ver de el EPOC, por supuesto. Bien, sigamos. Entonces, teniendo en cuenta ese punto, hablemos de que el pleito con el EPOC es una inflamación crónica, algo que se dio tan paulatino que la gente incluso ni se da cuenta. Claro, no es lo mismo hervir agua en una tina y meterte cuando esté hirviendo, pues vas a salir todo quemado y rosita, ¿verdad? A meterte a la tina y calentarla a fuego lento. Va a llegar un momento en el que va a estar burbujeando, hirviendo y tú vas a estar de lo más bien adentro sin sentir el daño. No por no sentirlo, no quiere decir que no se está consolidando. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, causas de EPOC. Las causas de EPOC en los tiempos modernos sigue y seguirá siendo este feo hábito, el tabaquismo. Dado que se ven muy sofisticados fumando, dado que te da rollo, como ponerte lentes que no necesitas, profe, dado que precisamente es lo que está de moda, pero el problema, ¿sabes qué es? La ceniza, el alquitrán, el benzopireno. Es decir, no estás dejando de retacarte humo a los pulmones. Moléculas de humo, que una de dos sopas, fíjate muy bien, las moléculas de humo van a quedar impregnadas. Esas moléculas de humo van a quedar impregnadas en dos sitios. Uno, los bronquios y sus respectivas segmentaciones, o las paredes de los alvéolos. El rollo es que esta ceniza del cigarro es un agente corrosivo, es un agente químico, es un agente dañino. Y acuérdate que cualquier cosa física, química, biológica o inmunológica puede dañar al tejido. Daña al tejido por la irritación del alquitrán y benzopireno, despedaza las células epiteliales de estructura de esas partes del bronquio y alvéolo, y finalmente una célula destruida despierta la cascada de inflamación. Les expliqué la cascada de inflamación, ¿verdad? Que se liberan fosfolípidos, luego se convierte en ácido araquidónico y luego se convierte finalmente en prostaglandina. ¿Sí fue en este grupo, no? ¿O no? ¿Verdad? Bien, ¿alguien se acordó? Decir que sí lo vimos. El pleito entonces es que ahí vas a despertar poco a poco y paulatinamente las cuatro características de la inflamación. Y ¿sabes una cosa? Va a llegar un momento en el que la inflamación va a estar tan arraigada que precisamente ya no vas a poder hacer mucho por revertirla. Porque hay inflamación crónica y hay inflamación aguda. Un ejemplo de inflamación aguda es: llegó y te picó una avispa en la oreja. La oreja se te hincha roja como una coliflor y después se quita, o sea, se te hinchó, se te inflamó, ¡pum!, al instante. Pero hay inflamaciones que se toman su tiempo, poco a poco, paulatinamente, sin que lo sientas, y el EPOC es una de ellas. ¿Cuál es el problema? El problema es que, ¿sabes qué? Inflamados los bronquios o inflamadas las paredes de los alvéolos es un doble problema. Por un lado, si se inflama la pared del alvéolo, que se suponía que tenía que ser bien delgadita, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber hematosis. Pero lo que más preocupa en el EPOC, niños míos, lo que más preocupa o nos debe de alterar en el EPOC es las tuberías. Es decir, los bronquios, los sacos alveolares, porque la inflamación en el árbol bronquial y en el alvéolo también va a generar esta cochinada, mira, lo que se conoce como el mecanismo de válvula. ¿Mecanismo de válvula? Sí. Los bronquios inflamados, los bronquiolos inflamados, los sacos alveolares, todos inflamados, van a generar un mecanismo de válvula. ¿Cuál es el problema o a qué te refieres con mecanismo de válvula, profe? Que el aire va a entrar, pero ya no va a salir.
Algo así como insisto e insistiré. Algo así como ir a Tabachines a las 10 de la noche en sábado sin ser invitado. Entras, pero el rollo es, podrás salir. Exactamente, más o menos así, chabón. Ah, por cierto, aquí vuelvo a preguntar, ¿no hay nadie que viva en Tabachines, ah? Qué bueno, me alegra. Entonces aquí está el problema. Y tú dirás, pues ¿cuál es el problema? El aire entró, ¿no? Sí, el aire entró. El problema, ¿sabes qué es? Ahí te va lo que va a suceder mediante el mecanismo de válvula. El alveolo dice, profe, ¿qué? Profe, ¿qué? Estamos en un problema. ¿Cuál es ese problema, querido alveolo? El problema, querido profe, es que se ha hinchado, ponle, mi saco alveolar, se ha hinchado y hay un problema de atrapamiento de aire. ¿Ok? El aire entró, sí, el aire traía oxígeno, sí. ¿Cuál es el problema, querido alveolo? Bueno, el problema es que por gradiente, ese oxígeno que traía tu aire ya entró a las arterias y ya se fue. Sí, qué bueno. Ese oxígeno ya entró a las arterias y ya fue cambalacheado. Sí. ¿Cuál es el pleito? Bueno, el pleito radica aquí, profe, en que el oxígeno ya se fue a su tubería respectiva y ahora el dióxido de carbono salió, como lo acabas de decir, por el gradiente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El rollo es que atrapamos aire, ya no puede salir. ¿Y cuál es el pleito? Pues que ya no va a entrar más oxígeno. Tú puedes respirar otra vez, pero ese oxígeno que viene ya no va a poder, porque aquí hay aire atrapado. ¿Y cuál es el otro problema? Que el cuerpo sigue viviendo y generando dióxido de carbono, y el dióxido de carbono sí sigue saliendo, pero el oxígeno ya no puede entrar porque ya no hay salida de la primera bocanada de aire. ¿Y sabes cuál es el problema? Que mientras más minutos u horas pasen, más me estoy retacando yo de dióxido de carbono. ¿Y qué va a pasar? Si me lleno de demasiado dióxido de carbono, van a jugar y a bailar el slam, ajá, van a aumentar su fuerza de choque, ajá, ¿y hacia dónde se van a ir? ¿Por donde vinieron entonces? Se van a regresar otra vez por donde venían. Esa es la patada en la cara. Santa Madre de Dios. Oye, alveolo, pero no hay nada que podamos hacer. Quita la obstrucción, profe. Ah, una pregunta. El oxígeno, esta pregunta sí se la sabe Fátima, pero se la voy a preguntar a ella. El oxígeno está sufriendo una renovación. Es decir, cuando tú metes aire de una manera normal, metes aire, tus alveolos se oxigenan, sacas aire, metes aire, sacas aire, siempre va a quedar un poquito de oxígeno retenido en los alveolos. Siempre va a haber oxígeno retenido en los alveolos. Cada volumen corriente se queda un poquito de oxígeno de reserva en el alveolo. ¿Cada cuánto se renueva el oxígeno en los alveolos? Cada 7 respiraciones. Entonces el alveolo dice, profe, cada vez que tú respiras, no todo el oxígeno se va a las arterias y no todo el oxígeno sale por la expiración. Una pequeña cantidad la voy a dejar ahí. ¿Para qué? Como protección. Por si eres nadador. Sí soy. ¿Te ha notado, profe, que agarras y hay un ejercicio en la natación que se llama apneas? Sí, que agarras todo lo que puedes de aire y te agarras nadando de polo a polo de los 25 metros sin salir a respirar. Ah, ¿sabes por qué no te mueres en ese trayecto? ¿Cuánto duras de llegar de un polo a otro polo de la alberca a 25 metros? 40 segundos, 35 segundos. ¿Sabes por qué no te mueres por aguantar la respiración 35 segundos? Porque yo alveolo de la última respiración que tuviste, guardé oxígeno ahí de reserva. No lo metí al cambalache, pero lo guardé ahí. Para cuando tú juegues a la aguantada de respiración, no te mueras y no colapses en ese instante. Sino que yo hago uso de ese oxígeno que dejé ahí guardado y responderé ante la apnea para meter eso. Meter el oxígeno y que no te mueras al instante. Claro, respira, ¿verdad? Pero, yo hago eso como mecanismo de protección. Entonces, una vez que me ataque el EPOC y me haga un mecanismo de válvula, no es que te mueras en ese instante. Yo tengo el oxígeno reservado en mi volumen de reserva o mi volumen residual precisamente para estas situaciones. Pero no me retes, no me tientes. ¿Por qué? Porque libera eso, porque tarde o temprano el dióxido de carbono ganará muchísimo más peso y se regresará por donde vino. Una situación que se llama hipercapnia. Mande, Vallarta. Me voy a acercar, porque estoy muy sordo y tú ahora por aquí. De sueño. Así se llama. ¿Los que usan un aparatito para dormir? Ah. Los que hacen museo. Ah, sí, los que hacen museo. ¿Qué? Almacenan más. De hecho, ellos tienen un entrenamiento
permitirle a los alvéolos tener más reserva. Los buzos entrenados generalmente reciclan o renuevas oxígeno no cada 7 respiraciones, cada 15. O sea, ellos sí están súper mega entrenados, tienen una alta condición. Para la cuestión del buceo, precisamente, y aguantar muchísimo más tiempo, precisamente la apnea, la falta de entrada de oxígeno. Pero para eso, como siempre, hay que estar mucho bien entrenados. Eso no es algo que podamos hacer tú y yo de entrada, ¿verdad? Era muy chido, pero no podemos. Venga, ¿alguna deuda? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Qué bien? A ver, sonríe. Sonríe. ¿Te das un hoyito del lado del izquierdo, del lado derecho? No. Estamos igual, mira, con mi dedo del derecho y del izquierdo no. ¡Wow! ¡Qué chido! Dios bendiga a los defectuosos. Sigamos. Entonces, aquí el problema con el mecanismo de válvula, pues, es que el aire entrará y no podrá salir, generando un problema de renovación de oxígeno, un acúmulo de dióxido de carbono, pero un problema a todas vistas del paciente que se llama hiperinsuflación pulmonar. O sea que el paciente, de no corregirle eso, felicidades, se va a ahogar con los pulmones llenos de aire. Suena bien enigmático, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se murió ahogado con los pulmones llenos de aire. Sí, llenos de aire, pero aire sin oxígeno, sin problema. Esas personas cada vez que respiran, se queda oxígeno, más aire atorado. Y lo respiran y se queda más aire atorado. Y respiran más aire atorado hasta que no pueden inspirar. ¿Por qué? Porque su pulmón está atacado de aire. Necesitas meter aire y sacar aire para volver a meter la misma cantidad de nuevo. Pero si se quedó atrapado por el mecanismo de válvula, entonces ahí sí agárrate de la banca porque no vas a poder. Extremas la compliancia. Concepto fisiológico. Compliancia. ¿Qué es la compliancia? La compliancia es la capacidad que tiene el pulmón para distenderse, para ensancharse, para retacarse de aire. Respira agua, profe. La compliancia es la capacidad del pulmón para distenderse, ampliarse, meterse o llenarse de aire si se quiere. Entonces hay situaciones que van a disminuir la compliancia, por ejemplo las infecciones, y hay situaciones que van a favorecer la compliancia o incluso a exagerarla, como el atrapamiento de aire. Por lo tanto, a estas alturas ya debes de saber lo que nos decían los chicos del laboratorio, ¿verdad? El EPOC es un problema expiratorio. El problema con el EPOC no es que el paciente meta aire, ese sí lo mete, el problema es que ya no lo puede sacar. El problema fisiopatológico de fondo de un EPOC es un problema expiratorio. Ahí está el rollo, ahí está el quilombo, chavalos míos, y nos vemos la siguiente ocasión. Déjame quito mi credencial y ahí está. Listo. Digo, a mis compañeros acá rato les robo su credencial y les doy la mía, ¿eh? Digo, era una forma muy simpática de cuando te recién entré a ese hospital y luego me ponía